Hechos capítulo 5, versículo del 11 al versículo 16. Vamos a estar hablando el día de hoy acerca de qué es una iglesia y qué es un apóstol. Vamos a leer de manera alternada. Dice la Biblia: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Por tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Todos, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pueden tomar asiento. En Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11, vimos hace 2 semanas acerca del engaño de Ananías y de Zafira. Y terminando aquí en este versículo, en el versículo 11 dice la Biblia: y vino gran temor sobre toda la iglesia. Estamos viendo versículo tras versículo el libro de Hechos. Y en este versículo, capítulo 5, versículo 11 de Hechos, vemos que cae un gran temor sobre toda la iglesia. En Hechos capítulo 2 vemos de cómo 3,000 se añaden. En Hechos capítulo 3 vemos cómo una persona se añade. En Hechos capítulo 4 vemos cómo 5,000 y quizá mucho más que eso se añaden a la iglesia. Vemos al final de ese capítulo cómo están ahora vendiendo sus posesiones. En el capítulo 5, comenzando en el capítulo 5, hay un esposo y una esposa que tratan de engañar a los apóstoles, a Pedro y a la iglesia, y no les va bien. Mueren por causa de ese engaño y esa mentira. Y entonces cuando la iglesia escucha lo que pasa a través de los sucesos y la muerte de Ananías y de Zafira, dice la Biblia que viene gran temor sobre toda la iglesia. En ocasiones es bueno que venga gran temor en nuestras vidas. En ocasiones es bueno que recordemos que Dios es poderoso. En ocasiones es bueno que recordemos que estamos bajo la lupa de Dios como individuos y como iglesia. Y es aquí en Hechos capítulo 5 en donde, por causa de que Ananías y Zafira mienten a Dios y al Espíritu Santo de Dios, la iglesia cae sobre ellos gran temor. Y es a través de un gran temor que después podemos ver milagros. Es a través de un gran temor que después podemos ver que el poder de Dios realmente puede ser sobre nuestras vidas. Un hijo que es malcriado, que no tiene temor a sus padres. ¿Qué pasa cuando un hijo no tiene temor a sus padres? ¿Qué hace? ¿Es rebelde? ¿Es respondón? ¿No le importa llegar a ciertas horas? ¿No le importa obedecer a sus padres? Pero ¿qué había hace 10, 15, 20, 30, 40 años? Llegaba un hijo tarde, después de las 8, de las 9 de la noche, ¿y qué hacía su papá o su mamá? Les daban una tunda. Este es como palo, ¿eh? Les daban una tunda. Los medio mataban. Y el temor de Dios caía sobre la vida de estos niños. ¿Por qué? Porque había temor. Había obediencia. Cuando hay temor hay obediencia. Pero al mismo tiempo, no solamente había temor sobre la iglesia, pero había amor por Dios. No solo en nuestros hogares, no solamente debe de haber amor. Muchas veces hay mucho amor que ya no hay
temor, ya no hay disciplina, ya no hay un papá o una mamá que hable con sus hijos y que los vea y que simplemente con sus ojos los castigue. Esa mirada de mamá, esa mirada de papá, ya no hay temor. En esta iglesia vino el temor de Dios, diciendo, ¡oh! Tenemos un Dios que existe. Tenemos un Dios al cual hay que darle nuestra obediencia y nuestro respeto a Dios. Y entonces dice la Biblia que cayó gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora, ¿por qué vino este gran temor? Ya lo expliqué. La iglesia escucha cómo Dios había tratado el pecado de este matrimonio. Una iglesia que camina en temor de Dios es una iglesia que verá señales y prodigios. ¿Qué es una iglesia? En nuestro discipulado de nuestra iglesia hay una explicación de qué es una iglesia. Pero dice la Biblia que cae el temor sobre la iglesia. ¿Dónde está sucediendo esto? Esto está sucediendo en Jerusalén. Y entonces cae un gran temor sobre la iglesia. A veces pensamos que una iglesia es el lugar por fuera de que dice Iglesia Cristiana Bautista. A veces pensamos que es el edificio. A veces pensamos que una iglesia es la religión. Nuestra iglesia es una iglesia bautista, pero se llama iglesia porque simplemente estamos tratando de identificar lo que la iglesia o la asamblea o los que nos reunimos aquí, qué es lo que creemos. Somos bautistas por convicción, creemos lo que dice la Biblia y para identificar qué es lo que creemos, entonces nos identificamos como una iglesia bautista. Pero nuestra religión no nos hace una iglesia. El venir aquí no nos hace una iglesia. El edificio no hace a la iglesia una iglesia. ¿Qué es una iglesia? Bueno, la iglesia viene de la palabra eclesía. Y la palabra eclesía quiere decir asamblea o una asamblea que es llamada aparte para un propósito específico. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1. Y si me pueden traer agua, por favor. 1 Corintios capítulo, y ya saben, el extra, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Una iglesia, nosotros creemos en la iglesia local. La iglesia local. ¿Qué es una iglesia local? ¿Por qué pensamos que la iglesia, el término iglesia, se refiere a una iglesia local? 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, y en muchos versículos se nos habla acerca de que una iglesia o una eclesía era una asamblea reunida en un lugar. 1 Corintios 1, 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y dice acá, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, número uno, dentro de qué es una iglesia, es una asamblea o iglesia que debe ser local. Una asamblea debe ser local. Colosenses capítulo 4, versículo 15. Colosenses capítulo 4 en el versículo 15. Estamos dando una repasada. ¿Qué es una iglesia? Colosenses 4, 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está ¿en dónde? En su casa. Entonces había lugares en donde se reunían, y en este caso en la casa de Ninfas, y se reunían en su casa, y en su casa estaba la iglesia. Cuando nosotros comenzamos nuestra iglesia,
nos reunimos primero en una casa, en la casa de la hermana, ya no recuerdo el nombre, tremenda hermana, y de ahí rentamos un pequeño local, de ahí rentamos otro local, de ahí nos fuimos a nuestra casa y de ahí nos fuimos a otro local y finalmente, ¿verdad? Compramos un terreno, lo vendimos y compramos este terreno y ahora ya estamos acá. Pero una iglesia es una asamblea y debe de ser local. Número 2, una asamblea debe de ser... Algunos que ya tomaron ese discipulado, visible. Vean lo que dice Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 7. No solamente nos habla acerca de un lugar, porque bueno, si vamos a tener una reunión y decimos, hey, en aquellos tiempos cuando tenían que hacer algún tipo de asamblea, algún tipo de reunión, no decían, bueno, todos en cualquier lugar, sino decían, hey, vamos a reunirnos, vamos a tener una reunión en este lugar. Cuando Jesús dice, construiré mi iglesia, Él estaba diciendo, construiré mi asamblea sobre esta gran verdad. ¿Cuál fue la verdad? Que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Esa era, sobre eso está fundado la iglesia, que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Número 2, entonces, una iglesia debe de ser visible. Los que se reúnen dicen, ok, nos vamos a reunir acá y ¿quiénes van a conformar la iglesia? Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos. Entonces, ¿estaban qué? Estaban reunidos. Una iglesia se reúne. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, una iglesia debe de durar hasta la medianoche. Bueno, en este caso, así fue. Versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban, ¿qué? Reunidos. Una iglesia debe de ser, o una asamblea debe de ser visible por causa de que se reúnen, se ven, están ahí porque están reunidos. Su misma connotación lo dice: asamblea, reunión, asamblea llamada aparte para un propósito específico. Entonces, ¿cuál es ese propósito específico? Nada más reunirnos. Por ejemplo, un ejército, nada más se reúne, come pizza y se duerme ya. ¿Cuál es el propósito de los bomberos? Se reúnen ahí y bajan por un tubito, se vuelven a subir por las escaleras, bajan por el tubito. ¿Ese es su propósito? No, su propósito de los bomberos es apagar el fuego. El propósito de un ejército es ir a la guerra. El propósito de la guerra es reunirse para decir, ok, nos vamos a reunir para toser. No, nos vamos a reunir para alcanzar el mundo. Ese es nuestro propósito, pero tenemos que reunirnos. Número 3, una asamblea debe estar organizada. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, 18. Una asamblea o una iglesia, eclesía, es un grupo de personas que es llamado aparte para un propósito específico, pero debe de estar organizada. Colosenses 1, 18 nos habla de que una iglesia está organizada como un cuerpo. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Está hablando de Cristo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, un cuerpo tiene miembros. Esa es la razón de que nosotros nos decimos, ok, somos miembros del cuerpo de la iglesia de Cristo. Entonces, una iglesia está organizada. Un cuerpo desorganizado es ¿verdad? Si por acá tengo una pata
y por acá tengo el ojo, y por acá tengo la nariz, y tengo así unos dientes medios monstruosos. Una iglesia, un cuerpo desorganizado, es algo que no queremos ver, es algo desorganizado que no salió bien. A veces les digo a mis hijos, oye, saliste defectuoso, te vamos a regresar. Pero bueno, gracias a Dios por nuestros hijos. Pero una iglesia se organiza, debe estar organizada bien. Esa es una iglesia. Número 4, una asamblea debe de estar constituida. Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Entonces, dice acá, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. ¿Se añadieron a qué? A la iglesia. ¿Cuántas personas? 3,000 personas. Entonces una iglesia o una asamblea debe estar constituida y tiene que tener los componentes correctos. ¿Y cómo me añado a la iglesia? Bueno, primero recibo su palabra, debo de ser salvo. Después me bautizo y después ahora me añado a la iglesia. Me añado a la iglesia. Al servicio anterior aceptamos a algunos hermanos aquí a nuestra iglesia de parte de otra iglesia. ¿Cómo puedo yo formar parte de una iglesia? Puedo formar parte de una iglesia bautizándome. Puedo formar parte de una iglesia si vengo de otra iglesia bajo, por decir, la bendición de ese pastor para que llegue aquí a esta iglesia. Y la otra, ¿verdad? Si a lo mejor ya no tiene pastor, bueno, llegan acá, quizás ya están bautizados en una iglesia de la misma fe, en una iglesia bautista, y entonces en nuestra iglesia pasan 6 meses o un año. 6 meses si son fieles a la iglesia. Ok, entonces usted ya puede ser parte de esta iglesia. Si usted dice, pastor, yo ni sé si soy de la iglesia, no sé, brinco por acá, brinco por allá, bueno, hablen conmigo para saber si son o no son. Amén, si son o no son. Además, la iglesia, como leímos allá en Colosenses, tiene una cabeza o un principal que es Jesús. Nuestro jefe es Jesús, pero también tiene oficiales. Y no vamos a leer ahí, pero en Filipenses 1:1 nos habla de obispos, o sea, pastores y diáconos. Obispos y diáconos. Regresando a Hechos, capítulo 5. Ya vimos el primer versículo, versículo 11, nos falta 12, 13, 14, ¿qué? Versículo 12, Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían, ¿qué? Muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice la Biblia que a través de los apóstoles se veían muchas señales y prodigios. Y no solamente hay 3 palabras principales cuando nos habla de apóstoles, vemos señales, milagros y prodigios. Señales, milagros y prodigios. ¿Por qué señales? Dice la Biblia en 1 Corintios 1, vean lo que dice la Biblia. 1 Corintios 1. Algo que los judíos siempre estaban pidiendo y buscando, ¿qué eran? Señales. Dice acá 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Para los griegos, señales no. Los griegos buscaban sabiduría, pero los judíos buscaban señales. Ellos querían ver un muro de Jericó caer. Ellos querían ver el sol detenerse. Ellos querían ver el mar muerto abrirse. Ellos querían ver que cayera maná allá en el desierto. Ellos querían ver señales.
Y cuando el Señor Jesús llega, el Señor Jesús llega con señales y prodigios. Y esa continuación de señales y prodigios la toman los apóstoles. Y entonces hay ciertas características de un apóstol. Vamos a ver cuáles son las características de un apóstol. Número 1, un apóstol tenía un don extraordinario para hacer señales, prodigios y milagros. Un apóstol hacía milagros. Si yo hago milagros, bueno, puedo quizás ser apóstol. Bueno, no, porque hay otras cosas que debo, otros requisitos, pero un apóstol, una de las características de un apóstol era el hacer milagros, señales, prodigios. Aquí en Hechos capítulo 5 dice la Biblia, dice que los apóstoles, por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y dice, y la iglesia, pues está hablando de la iglesia, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Los apóstoles hacían señales, milagros y prodigios. Vean 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12. 2 de Corintios 12, versículo 12. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. ¿Cuáles eran esas señales? Por señales, prodigios y milagros. De tal manera que una de las características de un apóstol era hacer señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros. Y estas tres palabras básicamente es lo que nos dicen. Es ver cosas extraordinarias, es ver gente sanada, era ver el poder de Dios. A veces no solamente gente sanada, pero cuando Pedro habla, ¿verdad?, con Ananías y Zafira y Dios los juzga, era una señal que ellos vieron. Entonces eran cosas extraordinarias que la gente podía ver. Y entonces Dios usa a los apóstoles para que ellos hicieran señales, prodigios y milagros. Entonces, si hay alguien que se proclama apóstol hoy en día, deberíamos de decirle, ok, ¿hay algún milagro, alguna señal o algún prodigio que puedas hacer? Ahora, si lo puede hacer, le faltan otras por lo menos 4 características más. Me ha tocado orar, y a veces sin fe, y ver el poder de Dios en la vida de alguien. Y podemos decir, wow, milagro, amén. Pero no es por mí, sino es por Dios. Si Dios me diera la extraordinaria capacidad de sanar personas, pues en vez de estar en una iglesia me iría a un hospital y estaría sanando personas por todos lados, amén. ¿Por qué? Pues porque si Dios me ha dado ese don, no lo voy a esconder. Por otro lado, aquí dice la Biblia que las señales y los prodigios eran tales que aún cuando el apóstol Pedro iba caminando, y nos podemos imaginar que cada uno de los apóstoles, que eran 12, y después ¿cuántos quedaron? 11, y luego ¿a quién escogieron? A Matías, y entonces otra vez eran 12, y después Pablo dice, yo fui el último de los apóstoles. Cuando la gente caminaba y pasaban por la sombra de Pedro, ¿qué sucedía? Las personas eran sanadas.
Las personas eran sanadas por causa del poder de Dios en la vida de los apóstoles. Número 1, entonces, un apóstol hacía milagros, prodigios, señales, tenían un don extraordinario de parte de Dios. Número 2, un apóstol es llamado y elegido por Jesús mismo. Vean 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 7, y después vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1. Pero 1 Corintios capítulo 15, versículo 7 dice: después, o sea Jesús, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está hablando Pablo, y Pablo está diciendo, Jesús de manera personal se apareció a mí, pero Jesús ya había muerto, ¿se acuerdan? Él ya había sido crucificado. Pero cuando Pablo iba en camino a Damasco, dice la Biblia que Jesús se aparece a Pablo y le dice: hey, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Jesús llama a Pablo para ser un apóstol. Entonces un apóstol tiene que ser elegido directamente por el Señor Jesús. Verdad, y a mí pues el Señor Jesús no me ha elegido físicamente, directamente a mí. Es por eso que aún Pablo dice: y al último de todos. Pablo está diciendo: yo fui el último de los apóstoles. Casi, ¿verdad? Ya no me iba a tocar como un abortivo, ¿verdad? Como algo que pensé que no me iba a tocar, pero pude ser el último de todos. Me apareció a mí. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo no está diciendo: wow, mírenme a mí, miren para acá, soy un tremendo apóstol, todo mundo póngase de rodillas. No, Pablo está siendo humilde, y pudiéramos agregar algo así, ¿verdad? A un apóstol. Un apóstol era una persona humilde como Pablo. Un apóstol tenía que ser llamado y elegido por Jesús mismo. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. 1 Corintios 1, 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces Pablo fue llamado. Ahora 2 Corintios capítulo 1. Y en cada uno de esos lugares vemos que Pablo fue llamado por voluntad de Dios. 2 Corintios 1, 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, Pablo, ya lo leímos en 1 Corintios 15, que Jesús le dice: mira, yo quiero que tú seas una luz. ¿A quiénes? ¿Se acuerdan? A los gentiles. Tú vas a ser un apóstol, pero yo te voy a llamar con algo especial. Quiero que lleves el evangelio a los gentiles. Número 1, entonces, para ser un apóstol, una característica es que un apóstol hace milagros, señales, prodigios. Número 2, un apóstol, para ser un apóstol, una de las características es que tiene que ser llamado por Jesús. Pablo dice: wow, casi no me toca, pero Jesús se apareció a mí y yo fui el último de los apóstoles, diciéndonos: ya no va a haber más, ya no habrá
más apóstoles. Número 3, otra característica de un apóstol es que tenía que ser un testigo. Y es más, un testigo ocular de la resurrección de Jesús. Hechos capítulo 1. Vamos a ver Hechos capítulo 1. Y aquí Pedro se pone de pie y comienza a hablar ahí en Hechos capítulo 1, comenzando desde el versículo 16. Está contando de cómo a Judas prende a Jesús y luego, versículo 18, cómo Judas compra un campo y se ahorca. Versículo 19, Hechos 1:19, este campo ahora se llama campo de sangre. Versículo 20 dice, en la última parte, Pedro dice, bueno, allá en Salmos dice, tome otro su oficio. Y entonces es necesario buscar a alguien más que tome el apostolado de Judas. Y Pedro está viendo esto y está en esta reunión y está hablando de la importancia de un apóstol. Versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su ¿qué? De su resurrección. Entonces, otra característica de un apóstol era que debió de ser alguien que vio a Jesús resucitado. Que vio a Jesús, era una característica importante. Entonces, ¿cómo puede haber apóstoles hoy en día si no han visto a Jesús resucitado? ¿Se me explicó? Tiene que ser alguien que en este caso terminan escogiendo a Matías en unos versículos adelante, pero era importante de encontrar a alguien que vio a Jesús resucitado. Cuando Pablo ve a Jesús, una de las razones no fue solamente llamado, pero Pablo, siendo Saulo en ese entonces, vio a Jesús resucitado. Era una característica importante. Número 4, otra característica de un apóstol. La palabra apóstol viene de la palabra apóstolos. La palabra apóstolos quiere decir alguien que es enviado con un mensaje. Eso quiere decir apóstolos. Apóstolos no es, lo hemos quizás modificado un poquito como un título de decir, wow, el apóstol, ahí está el apóstol de Eusebio, ¿no? ¿Cómo se llama el apóstol Eusebio? O varias iglesias tienen diferentes tipos de apóstoles y aún llevan el nombre algunos de vicario. Vicario quiere decir sustituto, el que toma lugar de, no que está bajo de Jesús, pero vicario quiere decir en reemplazo de Jesús, y eso también está mal. No podemos ser reemplazo de Jesús, no podemos ser apóstoles porque tienen ciertas características, pero una de las características de un apóstol era predicar el evangelio. Ahora parece que les gusta tener la característica de ser honrados, pero no quieren predicar el evangelio. No quieren llevar las buenas nuevas de Jesús a alguien más. No quieren, entre comillas, ensuciarse sus pies e ir a este mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Gloria a Dios que tú y yo sí podemos hacer eso. Sí podemos llevar el evangelio. Sí podemos hablarle a alguien de Jesús. Hechos capítulo 5, versículo 14. Ahí en nuestro pasaje dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así
de hombres como de mujeres. Entonces, los apóstoles sí hacían milagros, sí hacían señales y prodigios, pero dice ahí que los que creían en el Señor aumentaban más, y dice, y gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Había gran poder en los apóstoles. Número 4, entonces, tenían que llevar el evangelio. Romanos 15, 18. Vean lo que dice Romanos 15, versículo 18. Una característica de un apóstol era el predicar, el llevar el mensaje de salvación. Romanos 15, 18 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios. Pablo dice, he predicado con palabra, he predicado a través de mis buenas obras, he predicado con potencia de señales, he predicado con prodigios, he predicado, dice, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado ¿de qué? Del evangelio de Cristo. Dice Pablo, he hecho señales, prodigios y el poder de Dios ha estado en mi vida, pero ¿para qué? Para llenar todo con el evangelio de Cristo. Esa es la palabra apóstolos. Apóstolos es alguien que es enviado para llevar un mensaje específico. Gálatas capítulo 1, Gálatas 1. Entonces, Pablo advierte que habrá, y no solamente aquí en este lugar, pero hay otros lugares en donde Pablo advierte, se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos, entre comillas, apóstoles, porque ya ellos eran los últimos. No tenía Pablo que decir se levantarán apóstoles, porque era normal el reconocer que los apóstoles que habían quedado eran solamente los apóstoles que iban a quedar y que ya no iban a haber más. Y entonces dice Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No quiero decir dónde, pero si se van aquí en la calle 11 Sur, ¿a dónde está 11 Sur? Por allá, ¿verdad? Hay una iglesia que dice Iglesia Cristiana Maimei, algo así, ¿alguien ha visto? Algunos ya entraron y, ¿verdad? Se andan convirtiendo ahí. Pero tienen una apóstol, señora, y aún como diosa, en donde la gente está yéndose detrás de esta señora allá en Corea del Sur, y dice Pablo, si alguien predica otro evangelio diferente, aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. No está diciendo tú dile maldito, ¿verdad? Sino dice, sea de parte de Dios maldecida esa persona porque está predicando un evangelio diferente.
El evangelio que conocemos es simple: Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y hay que creer en Él para tener vida eterna. Y no es a través de un apóstol, no es a través de una diosa, de un dios, otro Dios, sino solamente el único y sabio Dios que nosotros conocemos, al Dios vivo y verdadero. Número 4, entonces, un apóstol, una de las características era predicar el evangelio. Y otra característica, si pudiéramos añadir una más, Hechos capítulo 10, versículo 25, un apóstol no dejaba que gente se postrara delante de ellos. No recibía algún tipo de adoración. Ahora dice la Biblia en el pasaje de Hechos capítulo 5 que eran grandemente magnificados, y esa palabra no está diciendo de que se postraban y los adoraban, sino está simplemente haciendo mención de que eran reconocidos de una manera grande por los hechos y las obras y los milagros que estaban haciendo. Entonces, cuando hacían algún milagro, decían: wow. Pero no iban y se arrodillaban, porque en el momento en que se arrodillaban, ¿qué hacían? Por ejemplo, Pedro, dice acá, Hechos 10:25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a cornearlo, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, ¿qué hizo? Adoró Cornelio. Cornelio fue la primera persona no judía que fue salvo. Cornelio fue la primera persona no judía salva. Cornelio fue el primero salvo. Pero cuando, ¿verdad?, llega Pedro, se postra hasta el piso para adorar ¿a quién? Al gran apóstol Pedro. Algunos dijeran fundador de la iglesia de Dios. No, Pedro no fue el fundador, y Pedro sí era apóstol, pero dice el versículo siguiente: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy ¿qué? Hombre. Entonces un apóstol era alguien como tú y como yo. A propósito, un pastor es como tú y como yo. Un misionero es como tú y yo. Es una persona normal. Una persona normal. La diferencia es que en este caso, estos apóstoles fueron llamados, Jesús les dio poder para hacer señales, milagros y prodigios. Fueron escogidos por Jesús directamente, fueron testigos de la resurrección de Cristo, fueron enviados para predicar un mensaje, y eran hombres totalmente que no recibían adoración. Qué interesante que en nuestros días queremos ser apóstoles para recibir adoración, ser importantes, pero Pedro dice: no, yo soy igual que tú, ni siquiera pienses en arrodillarte. Los apóstoles fueron elegidos y enviados directamente por Jesús para ser testigos de su vida, muerte y resurrección. También fueron elegidos para llevar el mensaje del evangelio por todo el mundo. Desempeñaron un papel crucial en el establecer las primeras iglesias primitivas. Y una vez muertos los apóstoles, nos toca a nosotros continuar con ese papel tan importante de llevar el evangelio de Cristo por todo el mundo. No necesitamos más apóstoles, lo que necesitamos son más discípulos de Cristo que están listos y dispuestos de seguir a Jesús en todo momento y continuar llevando el evangelio. Amén.
No necesitamos más apóstoles, no puede haber más apóstoles, simplemente necesitamos discípulos, seguidores de Jesús. Es más, no necesitamos espectadores. Hay que pasar de ser un espectador a un jugador, a un discípulo, que yo diga, yo quiero hacer algo por Jesús, yo quiero ser un discípulo de Cristo. La iglesia aquí en Hechos capítulo 5 estaba viendo un crecimiento, pero ese crecimiento ellos mismos se estaban quedando. Jesús les dijo en Hechos 1 que les dijo, recibiréis poder, pero necesitan ser testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y ellos como que estaban tan emocionados todo lo que estaba pasando aquí, que no estaban saliendo. Y vamos a estar viendo cómo Dios hizo algunas cosas para que a través de la persecución empezaran a salir. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por la función de los apóstoles, de lo que ellos hicieron, de cómo fueron usados grandemente